El silencio que siguió a la tormenta de golpes fue sepulcral. En este mundo, donde el tiempo se estiraba y se encogía a su antojo, nos quedamos tendidos sobre las cenizas de una civilización que habíamos ayudado a demoler. El cielo púrpura parecía pesar sobre nosotros, una bóveda de amatista y azufre que observaba nuestra agonía. Pasaron lo que parecieron horas, o quizá días. Mi cuerpo vibraba con el eco de la técnica inversa, que trabajaba a marcha forzada para soldar mis costillas y sellar las hemorragias internas. Nolan, a mi lado, era una montaña de carne magullada. Su capacidad de recuperación viltrumita era asombrosa, pero el daño emocional parecía haber ralentizado su biología. Tus palizas tienen un sabor amargo, chico, murmuró Nolan, con los ojos cerrados. Su voz era un raspado de piedras. No es solo fuerza física. Es como si cada golpe viniera con un reproche. Es energía maldita, Nolan, respondí, logrando sentarme con un gemido de dolor. Se alimenta de la negatividad. Y en este momento, tú eres una fuente inagotable de ella. Nos quedamos allí, descansando entre los restos de un tanque Flaxan que servía como respaldo improvisado. Compartimos un silencio extraño, el tipo de paz que solo conocen los enemigos que han llegado al límite de sus fuerzas. La búsqueda entre las ruinas, si queremos volver, necesitamos a los ingenieros, dije finalmente, poniéndome en pie con dificultad. Tú destruiste sus laboratorios principales, pero este imperio es vasto. Tiene que haber sobrevivientes en los búnkeres de las tierras bajas. Nolan se levantó, sacudiéndose el polvo de lo que quedaba de su traje. Su capa era apenas un jirón rojo. Busquemos. Mis sentidos están embotados, pero puedo detectar las vibraciones de su tecnología subterránea. Caminamos durante lo que parecieron semanas en la cronología local. Cruzamos desiertos de cristal pulverizado y ríos de refrigerante sintético que brillaban con una luz química. En el camino, Nolan no hablaba de Viltrum, sino de cosas pequeñas. Me preguntó cómo era la comida en el Japón de mi recuerdo, y yo le hablé de los puestos de ramen bajo la lluvia, de cómo el vapor se sentía real. Él, a cambio, me contó cómo Debbie le enseñó a apreciar el café americano, algo que al principio le parecía agua sucia con cafeína. Finalmente, encontramos una escotilla camuflada bajo los restos de una academia militar. Nolan la arrancó como si fuera papel. Dentro, un grupo de científicos Flaxan se encogía de miedo, sus pieles azuladas pálidas por el terror. La construcción del puente no los matamos. Por primera vez, Nolan no cerró el puño. En lugar de eso, se cruzó de brazos y los miró con una autoridad que no necesitaba violencia. Construyan un portal, ordenó. A la Tierra. Ahora. Los Flaxan, comprendiendo que su única oportunidad de supervivencia era obedecer a los monstruos que habían arrasado su mundo, se pusieron a trabajar. Los seguimos a un laboratorio subterráneo que milagrosamente seguía intacto. El proceso fue lento. Mientras los alienígenas soldaban circuitos y calibraban cristales de transmutación dimensional, Nolan y yo nos sentamos en unos contenedores de energía, observando el trabajo. ¿Crees que Mark sospeche algo?, preguntó Nolan, mirando a un técnico Flaxan que temblaba al pasar a su lado. Mark quiere creerte, Nolan. Ese es tu mayor escudo y tu mayor castigo, respondí, ajustando las vendas improvisadas en mi brazo. Pero Cecil no es un niño. Él va a ver nuestras heridas. Va a ver que no peleamos contra los Flaxan todo el tiempo. Diré que la resistencia aquí fue mayor de lo esperado, dijo Nolan, intentando convencerse a sí mismo. Que un general Flaxan logró herirme con tecnología experimental. Y yo diré que me excedí usando mi técnica para sacarte de una trampa, añadí, mirándolo fijamente. Pero recuerda el trato. Si cruzas ese portal, te conviertes en el hombre que Debbie ama. No hay vuelta atrás. Si el Imperio viene, los enfrentamos juntos. Si intentas traicionarnos, bueno, ya viste que puedo sangrar contigo. Nolan asintió, una chispa de respeto genuino en sus ojos. Eres un cínico manipulador, Naoya. Encajarías bien en la política de Viltrum. Prefiero mi apartamento en Chicago y la compañía de Eve, gracias, repliqué con una sonrisa de suficiencia. Las conversaciones durante esos días de construcción fueron profundas y mundanas a la vez. Hablamos de la moralidad de la fuerza, de cómo mi mundo veía las maldiciones y cómo el suyo veía la pureza genética.
Era como si, en ese búnker alienígena, nos estuviéramos preparando para la mayor actuación de nuestras vidas. Finalmente, la máquina rugió. Un arco de energía verde esmeralda se estabilizó en el centro de la sala. El portal estaba listo. Los Flaxan retrocedieron, esperando el golpe final que nunca llegó. Nolan miró el portal, luego a mí. Suspiró, acomodándose los restos de su capa. Es hora de volver a la mentira, dijo. No es una mentira si decides que sea tu verdad, Nolan, le respondí, caminando hacia el brillo verde. Vamos a casa. Tenemos una cena que terminar. Cruzamos el umbral juntos, dejando atrás un mundo muerto y llevando con nosotros un secreto que podría salvar o condenar a la humanidad. El portal parpadeó violentamente, escutiendo ráfagas de energía verde que azotaron los restos del asfalto en Chicago. A unos cientos de metros, el perímetro de seguridad estaba en alerta máxima. Cecil Stedman observaba desde una pantalla en su centro de mando móvil, mientras que los guardianes del globo sobrevivientes y el equipo adolescente mantenían una distancia prudencial, con los nervios a flor de piel. Eve estaba en primera línea, con sus manos brillando en un tono rosa intenso, lista para levantar un escudo al menor indicio de amenaza. A su lado, Rex Sprout jugaba nerviosamente con sus canicas cargadas, y Robot analizaba las lecturas térmicas del portal. Si algo sale de ahí que no sea uno de los nuestros, empezó Rex, pero se calló cuando el portal emitió un rugido ensordecedor. Dos siluetas emergieron de la neblina esmeralda. No salieron victoriosas ni con la arrogancia de los dioses. Salieron arrastrándose, apoyándose mutuamente. Papá. Naoya. El grito de Mark desgarró el silencio. Mark no esperó la orden de Cecil ni la señal de Robot. Se lanzó hacia ellos a una velocidad que levantó una nube de polvo. Pero a medida que se acercaba, su velocidad disminuyó hasta que sus pies tocaron el suelo con un peso plomizo. El horror se dibujó en su rostro. Nolan estaba irreconocible. Su traje rojo y blanco, el símbolo de la salvación de la Tierra, era un guiñapo de tela quemada y empapada en sangre. Tenía un brazo colgando en un ángulo antinatural y parte de su rostro estaba cubierto por una costra de sangre seca y ceniza púrpura. Pero lo que más impactó a Mark fue verlo apoyado en el hombro de Naoya. Naoya no estaba mejor. Su kimono, aquella prenda que siempre portaba con una elegancia insultante, estaba destrozado, dejando ver un torso marcado por hematomas negros y cortes profundos que aún supuraban energía maldita. Su mirada, usualmente afilada y burlona, estaba nublada por el agotamiento extremo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué les pasó? Mark los alcanzó, sosteniendo a su padre por el otro costado. Estaba temblando. Cecil. Necesitamos médicos ahora. Se están muriendo. Tranquilo, Mark. La voz de Nolan salió como un raspado de metal contra piedra. Tosió, escupiendo un coágulo oscuro. Solo fue una guerra larga. Eve llegó volando un segundo después, aterrizando suavemente al lado de Naoya. Sus manos perdieron el brillo de combate y, instintivamente, las llevó a su boca, ahogando un sollozo. Nunca había visto a Naoya así. El hombre que siempre parecía estar 10 pasos por delante de la realidad ahora parecía apenas un fantasma que se negaba a desvanecerse. Naoya, susurró Eve, acercándose para ayudarlo a mantenerse en pie. Hola, Samantha. Naoya forzó una mueca que intentaba ser su sonrisa de suficiencia, pero solo logró un gesto de dolor. Te dije que lo traería de vuelta. El cuadro quedó un poco manchado, ¿no crees? Robot y Rex llegaron poco después, seguidos por Inmortal, quien observaba la escena con una sospecha que no podía ocultar del todo. Inmortal miró las heridas de Nolan, luego las de Naoya, notando que el patrón de los impactos no parecía provenir de armas Flaxan, sino de golpes físicos de una potencia incalculable. Llevaron la pelea hasta su origen, dijo Robot, analizando los residuos biológicos en sus trajes. Según mis cálculos, han estado allí meses, si no años, en tiempo relativo. Fue un infierno, dijo Naoya, mirando a Cecil, quien ya se acercaba con un equipo de contención y camillas. Pero el Imperio Flaxan ya no es una preocupación. Asegúrense de que Nolan reciba atención, tiene mucho que procesar. Nolan miró a Mark, quien lo sostenía con una devoción casi dolorosa. El Viltrumita bajó la vista, incapaz de sostenerle la mirada a su hijo por mucho tiempo. La mentira que Naoya había construido en las cenizas del mundo púrpura era ahora su única ancla.
Gracias, Naoya, dijo Mark con lágrimas en los ojos, mirando al joven de 22 años. No sé cómo pagarte esto. Salvaste a mi papá otra vez. Naoya cerró los ojos, dejando que los médicos de Lagda lo subieran a una camilla. No me lo agradezcas aún, Mark. Solo, mantén a tu familia unida. Ese es el único pago que acepto. Mientras se los llevaban hacia las unidades médicas móviles, Eve se quedó de pie en medio del asfalto, mirando cómo se alejaban. El mundo celebraría otra victoria contra los Flaxan, pero ella podía sentirlo en el aire. La tensión entre Nolan y Naoya no era la de dos camaradas que regresan de la guerra. Era la de dos supervivientes que compartían un secreto capaz de quemar el sol. La base de la GDA bullía con una actividad frenética. El nivel médico de máxima seguridad había sido sellado por órdenes directas de Cecil Stedman. En las salas de recuperación, el aire olía a ozono, antisépticos de grado militar y a ese rastro metálico persistente que deja la energía maldita tras un uso excesivo. Nolan y Naoya estaban en habitaciones contiguas, separados por cristales reforzados y capas de escáneres que monitorizaban no solo sus signos vitales, sino también cualquier fluctuación de energía sospechosa. Cecil, con su característico traje oscuro y el rostro más surcado de arrugas que de costumbre, se encontraba en la sala de observación, mirando las grabaciones del regreso una y otra vez. No me cuadra, murmuró Cecil para sí mismo, ajustando su auricular. Las heridas de Nolan son traumáticas, de impacto directo. La tecnología Flaxan es de energía y desintegración. Esto parecen nudillos. Cecil decidió empezar por el eslabón que consideraba más manipulador. Entró en la habitación de Naoya. El joven Zenin estaba sentado en la cama, con el torso envuelto en vendajes empapados en una solución curativa especial. A pesar del cansancio, Naoya mantenía su postura arrogante, sosteniendo una taza de té con una elegancia que desafiaba su estado físico. ¿Cómo está el té, Naoya?, preguntó Cecil, sentándose en la silla plegable frente a él. Me han dicho que es una mezcla japonesa que pediste específicamente. Le falta temperatura, Cecil. Pero supongo que es lo mejor que puede ofrecer una institución que gasta todo su presupuesto en satélites y no en hospitalidad, respondí, dejando la taza en la mesilla con un clic seco. Hablemos de los Flaxan, dijo Cecil, yendo directo al grano. Robot dice que el planeta quedó inhabitable. Dice que tú y Nolan arrasaron con todo. Pero tengo un problema. Los escáneres biológicos en las heridas de Nolan muestran trazas de tu energía maldita. Específicamente, rastros de impactos con retardo. ¿Quieres explicarme por qué ayudaste a Nolan golpeándolo internamente? Me permití una risa seca, que terminó en una mueca de dolor. Eres un hombre desconfiado, Cecil. Es una de tus pocas virtudes. Verás, en el mundo Flaxan, la gravedad y la densidad del aire cambian según la zona. En un momento de la batalla, Nolan fue atrapado por una red de estancamiento temporal. Intenté liberarlo usando mi técnica para empujar su estructura molecular fuera del campo de fuerza. Fue una medida desesperada. O lo golpeaba yo para sacarlo de ahí, o los Flaxan lo convertían en una estatua de mármol decorativa para su capital. Cecil entrecerró los ojos. Es una explicación muy técnica. Casi parece ensayada. Es la verdad de un superviviente, sentenció, mirándolo fijamente. Nolan está vivo gracias a que yo estuve allí para tomar las decisiones difíciles que él, en su orgullo, no podía tomar. Si quieres culparme por salvar al héroe de la Tierra de forma un poco brusca, adelante. Pero no esperes que pida disculpas. El segundo round. Cecil contra Nolan. Cecil salió de mi habitación sin estar convencido y se dirigió a la de Nolan. El Viltrumita estaba tumbado, mirando el techo con una expresión vacía. Su regeneración estaba trabajando, pero las marcas en su cuello, las huellas de mis manos, todavía eran visibles. Nolan, dijo Cecil, parándose al pie de la cama. Mark no deja de preguntar por ti. Debbie está en la sala de espera. Pero antes de que los deje pasar, necesito entender qué pasó en ese portal. Naoya dice que te salvó de una trampa temporal. Nolan tardó unos segundos en responder. Su voz era un eco distante. Si Naoya dice eso, debe ser cierto. Mi memoria de los últimos días en ese planeta es difusa. El tiempo allí se mueve de forma diferente, Cecil. Pasé meses solo antes de que él me encontrara. ¿Te encontró? Pensé que cruzaron juntos.
Me perdí en la sed de sangre, mintió Nolan, siguiendo el guión que habíamos pactado entre las cenizas. Los Flaxan son persistentes. Me arrastraron a sus niveles inferiores. Naoya apareció cuando yo ya había aceptado que moriría allí. Lo que hizo, esas técnicas suyas, me mantuvieron despierto. Cecil caminó de un lado a otro, golpeando su barbilla con el dedo. Es curioso. Dos hombres que apenas se toleraban hace un mes, ahora se cubren las espaldas con una lealtad que me pone los pelos de punta. ¿Qué viste allí, Nolan? ¿Qué te hizo confiar tanto en un chico de 22 años que hace poco te tenía miedo? Nolan se incorporó lentamente, la cama de metal crujiendo bajo su peso. Miró a Cecil con una intensidad que hizo que el director de la GA retrocediera un paso instintivamente. Vi a alguien que está dispuesto a hacer lo necesario para que mi hijo tenga un mundo donde vivir, dijo Nolan. Naoya no es un héroe, Cecil. Y por eso mismo, es el único en el que puedo confiar cuando las cosas se ponen feas. Él no se detiene por la moral. Él simplemente, evita el problema. El juego de las sombras continúa. Cecil salió de la zona médica con más preguntas que respuestas. Se encontró con Robot en el pasillo. Señor, las declaraciones coinciden en un 94%, informó Robot. Sin embargo, las fluctuaciones de adrenalina en ambos sujetos sugieren que están omitiendo el conflicto central de su estancia en el planeta Flaxan. Están mintiendo, Robot, suspiró Cecil, frotándose la cara. Pero están mintiendo también, y están tan unidos en esa mentira, que si intento romperla ahora, perderé a mis dos mejores activos. Por ahora, deja que se recuperen. Que Nolan vuelva con su familia. Pero quiero ojos en Naoya las 24 horas. Ese chico ha domesticado a un Viltrumita, y eso me asusta más que cualquier invasión alienígena. Mientras tanto, en mi habitación, sentí la vibración de la energía de Nolan a través de la pared. Sabía que él también me sentía. La mentira era nuestra nueva armadura, y Cecil, por muy astuto que fuera, no podía ver lo que habíamos enterrado bajo el cielo púrpura de los Flaxan. Buen trabajo, Nolan, susurré para mis adentros, cerrando los ojos para dormir por fin. El cuadro sigue intacto. Por ahora. El silencio de la habitación médica, solo interrumpido por el rítmico pitido de los monitores, se rompió de forma violenta. La puerta de seguridad se deslizó hacia atrás con un estrépito metálico que no esperaba. Naoya. Del susto, casi derramó el resto de mi té. Mis reflejos, todavía embotados por el agotamiento y la fatiga muscular, me hicieron tensar el cuerpo e intentar activar la proyección de 24 cuadros, pero solo logré que un espasmo de dolor recorriera mi espalda. Me giré bruscamente, con el corazón martilleando contra mis costillas. Por los cielos, Samantha. Exclamé, dejando la taza en la mesa con manos temblorosas. Casi te gano un Black Flash por puro instinto. ¿No te enseñaron a llamar? Eve estaba allí, jadeando, con el cabello algo desordenado y las mejillas encendidas. No esperaba a la heroína analítica ni a la científica curiosa. Era simplemente ella, desbordada por la angustia. Al ver que estaba despierto y hablando, su expresión de pánico se suavizó, pero no retrocedió. Caminó hacia mi cama con pasos rápidos y decididos, cerrando la puerta tras de sí con un gesto de su mano que selló la habitación con energía rosa. Me importa un bledo tu instinto, dijo ella, su voz temblando ligeramente. Te vi llegar, parecías un cadáver andante, Naoya. No has dejado que nadie entre en horas. Se detuvo justo al lado de mi cama. Sus ojos recorrieron cada vendaje, cada hematoma que la técnica inversa aún no había borrado. Antes de que yo pudiera soltar un comentario mordaz sobre su falta de protocolo, Eve extendió su mano y la puso sobre la mía. Su piel estaba cálida, un contraste abrumador con el frío artificial de la base de la GDA. «Estás vivo», susurró, y esta vez no pudo evitar que una lágrima rebelde rodara por su mejilla. Mi arrogancia se desinfló en un instante. Suspiré, permitiéndome relajar los hombros y entrelazar mis dedos con los suyos. Soy demasiado egocéntrico para morir en un mundo tan feo como el de los Flaxan, Samantha, le dije, suavizando el tono. Además, te prometí que volvería para nuestra próxima charla científica, ¿no? Eve soltó una risa ahogada, mitad sollozo, y se sentó en el borde de la cama, acortando la distancia entre nosotros. La luz rosa de sus constructos bañaba la habitación, creando una burbuja de intimidad que ni siquiera las cámaras de Cecil podrían perturbar del todo.
Naoya, mírame, me pidió, con una seriedad que me obligó a sostenerle la vista. Sé que le mentiste a Cecil. Sé que la historia que contaron Nolan y tú tiene más agujeros que un colador. Mark se lo cree porque necesita creerlo, pero yo te conozco. Esas heridas en tus manos, no son de defenderte de alienígenas. Son de golpear algo tan sólido como un planeta. Me quedé en silencio un momento, sintiendo el calor de su mano. La cercanía era embriagadora. Podía oler el aroma a jazmín que siempre la acompañaba, incluso después de una batalla. ¿Qué quieres saber, Samantha? Pregunté en un susurro. ¿Qué pasó realmente entre Nolan y tú? Susurró ella, acercando su rostro al mío. Su aliento rozaba mis labios. ¿Es él todavía el hombre que conocemos, o solo estamos retrasando lo inevitable? Pasó que el mundo es un lugar oscuro, y a veces, para mantener la luz sobre Mark y sobre ti, tengo que ensuciarme las manos con alguien como él, respondí, acariciando su mejilla con mi mano libre. Nolan es una bomba de tiempo, pero ahora es una bomba que yo controlo. No tienes que preocuparte por él. Preocúpate por nosotros. Eve cerró los ojos y apoyó su frente contra la mía. Fue un gesto cargado de una ternura que me resultó casi dolorosa. En este mundo de superhéroes y conquistas galácticas, ese pequeño contacto humano se sentía como la técnica más poderosa que jamás hubiera presenciado. Tengo miedo, Naoya, confesó ella. No de Nolan, ni de los alienígenas, tengo miedo de que un día te vayas a uno de esos portales y decidas que no vale la pena volver. Que el cuadro perfecto no me incluya a mí. Eso nunca va a pasar, sentenció, rodeando su cintura con mi brazo y atrayéndola un poco más hacia mí, a pesar del dolor de mis heridas. Porque este cuadro es el único que me importa. El resto es solo ruido de fondo. Eve levantó la vista y, por un instante, el tiempo se detuvo de verdad. No hubo 24 cuadros, no hubo análisis de energía. Solo ella y yo en una habitación blanca, rodeados de secretos y peligros, pero unidos por algo que ni siquiera el Imperio Viltrumita podría comprender. Ella se inclinó y me dio un beso corto, suave, que sabía a alivio y a una promesa silenciosa. Más te vale, dijo ella al separarse, con ese pequeño puchero divertido que tanto me gustaba. Porque si vuelves a asustarme así, yo misma te encerraré en una de mis burbujas de energía y no te dejaré salir en 100 años. Sería la prisión más hermosa que podría imaginar, respondí con una sonrisa genuina. El momento de paz se quebró con la brusquedad de una frecuencia estática. El altavoz de la habitación emitió un pitido agudo y la voz de Cecil, desprovista de cualquier sentido del tacto, resonó en las 4 paredes. Naoya, lamento interrumpir tu sesión de recuperación, pero los escáneres muestran que tu ritmo cardíaco se ha elevado demasiado para alguien que está sedado. Eve, sé que estás ahí. Sal de la habitación. El equipo de limpieza y mantenimiento de filtros entrará en 5 minutos. Naoya tiene que ser trasladado a la cámara hiperbárica. Eve se separó de mí con un suspiro de frustración, lanzándole una mirada asesina a la cámara de seguridad en la esquina superior. Ese hombre es un aguafiestas profesional, masculló ella, dándome un último apretón en la mano. Te veré afuera, Naoya. No dejes que te pinchen demasiado. Descuida, Samantha. Cecil solo tiene envidia de que mi cuadro sea más interesante que sus informes de seguridad, respondí con una mueca burlona mientras la veía salir. La residencia Grayson. Una calma tensa. La escena cambió drásticamente a la tranquilidad suburbana de la casa de los Grayson. El sol de la tarde bañaba el jardín, donde el olor a césped recién cortado y el sonido de los pájaros intentaban, sin éxito, ocultar la realidad de lo que había ocurrido. En la sala, el ambiente era pesado. Debbie estaba sentada en el sofá, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado, mirando a Nolan con una mezcla de devoción y una sospecha que empezaba a echar raíces en su mente. Nolan, por su parte, vestía ropa civil, una camisa polo que le quedaba un poco grande tras la pérdida de masa muscular por la pelea, y miraba por la ventana hacia el horizonte. Aún no puedo creerlo, Nolan, dijo Debbie en voz baja. Estuviste allí meses, años según Cecil. Y volviste gracias a ese chico. Naoya es persistente, respondió Nolan sin girarse. Su voz era plana, ensayada. Si no hubiera sido por él, probablemente me habría perdido en ese mundo. Los Flaxan no son como los enemigos que hemos enfrentado antes, te cambian.
Mark entró en la habitación cargando una caja de pizza, tratando de forzar una normalidad que se sentía frágil. Oigan. He traído la de pepperoni de ese lugar que te gusta, papá, dijo Mark, dejando la caja sobre la mesa. Cecil dice que Naoya estará fuera de la base en un par de días. Deberíamos invitarlo a cenar otra vez. Quiero decir, realmente le debemos la vida a ese tipo. Nolan finalmente se giró. Miró a su hijo, viendo la pureza de su gratitud, y luego a Debbie. El dilema que Naoya le había planteado entre las cenizas del planeta Flaxan volvió a golpearlo. Cada vez que Mark le agradecía, era como si una cuchilla de energía maldita le cortara el pecho. Sí, Mark, dijo Nolan, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Le debemos mucho a Naoya. Mucho más de lo que ustedes imaginan. ¿Papá? Mark se detuvo, notando la extraña vibración en la voz de su padre. ¿Estás bien? Pareces diferente. Nolan caminó hacia su hijo y le puso una mano en el hombro. Por un momento, Mark sintió la fuerza bruta que habitaba en ese brazo, la misma fuerza que había arrasado una civilización entera semanas atrás. Solo estoy cansado, hijo, mintió Nolan. Pero estoy aquí. Y no me voy a ir a ninguna parte. En ese momento, el teléfono de la casa sonó. Debbie contestó y, tras unos segundos, miró a Nolan con el rostro pálido. Era Cecil, susurró ella. Dice que han detectado una anomalía en la órbita terrestre. No es de los Flaxan. Es algo más denso. Nolan apretó el hombro de Mark. El tiempo de las mentiras y los descansos se estaba agotando. El imperio no esperaba a que los soldados terminaran sus cenas familiares. La interrupción de Cecil a través del intercomunicador me dejó con un sabor amargo, pero no por la falta de privacidad, a eso ya estaba acostumbrado, sino por el recordatorio de que, en esta base, yo no era más que una pieza de tecnología biológica que debía ser reparada. Traslado en 3 minutos, Naoya. No te hagas el difícil, repitió la voz de Cecil antes de cortarse con un clic definitivo. Me quedé solo en la penumbra de la habitación médica. Eve se había ido, dejando tras de sí un rastro casi imperceptible de su energía rosada que se desvanecía en el aire filtrado. Me recosté en la cama, sintiendo como el peso de las últimas semanas caía sobre mis párpados. La recuperación de un hechicero de mi nivel no es solo una cuestión de cerrar heridas. Mi técnica de proyección de 24 cuadros somete al cuerpo a un estrés molecular que ningún humano, y pocos superhumanos, podrían tolerar. Al forzar la realidad a dividirse en fotogramas, mis músculos sufren microdesgarros constantes. Sentía cada fibra de mi cuerpo protestar. La técnica inversa estaba agotada. Mi energía maldita apenas goteaba por mis venas, insuficiente para una sanación instantánea. Maldita sea, gruñí, intentando mover los dedos de mi mano derecha. Estaban rígidos, con moretones que pasaban del púrpura al negro. Ese estúpido Viltrumita golpea como si intentara romper el concepto mismo de la existencia. Un equipo de enfermeros con trajes de contención entró en la habitación. No me hablaron. Me trataban con el mismo respeto y distancia con el que se trata a una bomba que podría estallar si se manipula mal. Me subieron a una camilla flotante y me trasladaron por los pasillos asépticos de la GA hasta el nivel inferior, la cámara hiperbárica de alta densidad. Soledad en el tanque me sumergieron en un fluido azulado, denso y rico en nutrientes sintéticos y estabilizadores de energía. Mientras el líquido llenaba la cápsula, sentí una claustrofobia momentánea que sofoqué con puro orgullo Zenin. A través del cristal del tanque, el mundo exterior se volvió borroso y ondulante. Estaba solo con mis pensamientos. He domesticado a un dios, pensé, mientras las burbujas de oxígeno subían por mi rostro. He convencido al verdugo de mundos de que es un padre de familia. Pero, ¿a qué precio? Miré mis manos bajo el fluido azul. Los temblores estaban desapareciendo, pero mi mente seguía proyectando la pelea en el planeta Flaxan. Cada vez que cerraba los ojos, veía el momento en que Nolan casi me arranca la cabeza. El miedo, ese sentimiento que siempre intenté ocultar bajo capas de arrogancia, seguía allí, frío y punzante. No era miedo a morir. Era miedo a fallar en mi propia coreografía. Si Nolan despertaba un día y decidía que la mentira no era suficiente, yo era el único muro entre él y la extinción de todo lo que Eve amaba. Pasaron las horas. La anomalía en órbita de la que Cecil hablaba por radio era solo una fluctuación de radiación cósmica, un falso positivo que no me importaba.
Mi mundo se reducía a los 4 pies de cristal de mi tanque. En un momento de duermevela, visualicé a Eve. No como la heroína que rompió la puerta, sino como la chica que me miraba con una mezcla de horror y amor. Por primera vez en mi vida, la idea de la perfección, esa búsqueda constante del clan Zenin, me pareció vacía. La perfección era estática, muerta. Lo que yo tenía con ella, con Mark, e incluso esta extraña tregua con Nolan, era dinámico, caótico y terriblemente frágil. Edita esto, Naoya, me dije a mí mismo mentalmente. Haz que este momento de descanso dure 24 cuadros más. Me permití flotar. Por una vez, no era el hombre más rápido del mundo. Solo era Naoya, un joven de 22 años cuyas heridas sanaban lentamente en la oscuridad de una base secreta, esperando que el mundo exterior no se rompiera antes de que él pudiera ponerse en pie para arreglarlo. El fluido azul de la cámara hiperbárica se sentía como una presión constante, un abrazo viscoso que intentaba recomponer lo que Nolan había deshecho. El tiempo dentro del tanque no se medía en segundos, sino en el ritmo sordo de mi propio corazón y en la forma en que el dolor pasaba de ser un grito agudo a un zumbido eléctrico en mis nervios. Cecil creía que me tenía contenido. Pensaba que, mientras estuviera flotando en ese caldo de nutrientes, yo era solo un activo en reparación. No entendía que para un Zenin, el cuerpo es solo la herramienta. La voluntad es el verdadero motor. El eco de la sangre a través del líquido, mis ojos permanecían abiertos, fijos en las luces tenues del laboratorio. Empecé a practicar una meditación que mi padre me había impuesto desde los 6 años. La visualización del flujo. En mi mente, comencé a reconstruir cada segundo de la pelea contra Nolan. Pero no lo hacía por placer masoquista, sino para limpiar mi técnica. La proyección de 24 cuadros requiere una sincronización absoluta con la realidad. Si mi mente registraba un trauma o un titubeo en un fotograma, la técnica fallaría en la próxima batalla. Fotograma 1. Nolan lanza un directo. Mi hombro derecho se tensa. Fotograma 2. El impacto pulveriza mi radio. La energía maldita se dispersa. Fotograma 3. Error. Mi mente intenta saltarse el dolor. No, murmuré mentalmente, tragando un poco de líquido oxigenado. Repítelo. Siente el hueso romperse. Acéptalo. Edítalo. Repetí la secuencia 1000 veces. Cada vez que mi cerebro intentaba evitar el recuerdo del dolor, yo lo obligaba a revivirlo hasta que el trauma se convertía en simple información. Estaba reconfigurando mi sistema nervioso en medio del coma inducido. La visita inesperada a mitad de la noche, o lo que yo suponía que era la noche, una silueta se recortó contra el cristal del tanque. No era un enfermero. Era robot. Su chasis metálico brillaba bajo la luz azulada, y sus sensores ópticos emitían un zumbido casi imperceptible. Se quedó allí, inmóvil, observándome como quien estudia un motor averiado. Sé que estás consciente, Naoya, dijo su voz sintética, transmitida a través de los altavoces internos del tanque. Tus ondas cerebrales están en un estado de vigilia hiperactiva. No estás descansando. Estás entrenando. No respondí. No podía hablar, y no iba a darle el gusto de saber que sus sensores tenían razón. Cecil está preocupado por la anomalía en órbita, continuó Robot, ignorando mi silencio. Pero yo estoy más preocupado por la anomalía que representas tú. Has logrado lo estadísticamente imposible. Sobrevivir a un Viltrumita con intención de matar y, posteriormente, establecer un vínculo de cooperación con él. Robot apoyó una mano mecánica en el cristal, justo frente a mi rostro. ¿Qué le dijiste en ese planeta, Naoya? Mis algoritmos sugieren que Nolan Grayson no es alguien que se rinde por fatiga. Se rinde por convicción. ¿Qué le ofreciste a cambio de su lealtad? ¿O qué le arrebataste? Cerré los ojos lentamente, una señal de desprecio que Robot captó de inmediato. El autómata permaneció allí un minuto más antes de retirarse, dejando una duda sembrada en el aire que ni siquiera el fluido nutritivo podía disolver. El despertar de la bestia pasaron 2 días más. Mi piel, arrugada por el líquido, empezó a recuperar su firmeza. Las fracturas se habían cerrado, dejando solo cicatrices internas que recordaban la potencia de Omniman. La energía maldita comenzó a fluir de nuevo, no como un goteo, sino como una marea negra que llenaba mis reservas. Sentí que era el momento. No esperé a que los médicos drenaran el tanque.
Concentré una chispa de energía en la punta de mis dedos y toqué el cristal en un punto de tensión específico. El vidrio, diseñado para resistir explosiones externas, no pudo contra la vibración interna coordinada. Crack. Una red de fisuras se extendió por la cámara. El fluido azul empezó a filtrarse con un silbido. Los sensores de la base estallaron en alarmas rojas. Emergencia en el sector 4. El sujeto 02 está rompiendo la contención. Gritó una voz por los altavoces. El cristal estalló. Caía al suelo de la sala médica, empapado, desnudo y rodeado de fragmentos de vidrio que brillaban como diamantes. Me puse de pie lentamente, sintiendo la gravedad de la tierra después de semanas de ingravidez. Mis músculos se sentían nuevos, más densos, más rápidos. Un equipo de seguridad entró con armas de contención, pero se detuvieron en seco. No era la mirada de un paciente la que los recibió. Era la mirada del hombre que había caminado por el infierno y había vuelto con el diablo de la mano. Díganle a Cecil que mi tiempo de hospitalización ha terminado, dije, mi voz sonando clara y autoritaria mientras me quitaba un resto de fluido de la cara. Y tráiganme mi ropa. Un cenin no debería ser visto en este estado de desorden. Estaba de vuelta. Y mientras caminaba hacia la salida, dejando huellas húmedas en el suelo metálico, sabía que la verdadera pelea no había hecho más que empezar. La mentira era sólida, pero el arquitecto de la misma finalmente estaba libre para asegurarse de que nadie la derrumbara. El pasillo del sector 4 de la GRA estaba sumido en un caos controlado tras el estallido de la cámara hiperbárica. Las luces de emergencia rojas giraban rítmicamente, bañando las paredes de metal cepillado en un tono escarlata que recordaba a un campo de batalla. Los guardias de seguridad se mantenían a una distancia prudencial, con sus armas bajas pero los dedos en el gatillo, observando cómo avanzaba. Yo caminaba con una calma insultante. El fluido azul resbalaba por mi pecho y mis hombros, goteando rítmicamente sobre el suelo frío. No sentía vergüenza. En el clan Zenin, el cuerpo es un arma, y no hay nada vergonzoso en un arma recién forjada y lista para el combate. Mis músculos, ahora recuperados, se tensaban con cada paso, y mi piel, marcada por las cicatrices que la técnica inversa decidió dejar como recordatorio de Nolan, brillaba bajo las luces estroboscópicas. De repente, al doblar la esquina que llevaba al ala de descanso de los guardianes, la vi. Eve venía caminando distraída, sosteniendo una tableta de datos y hablando con robots sobre unos niveles de energía. Al escuchar el sonido de mis pisadas húmedas y notar que los guardias se detenían, levantó la vista. El tiempo pareció entrar en mi proyección de 24 cuadros, pero sin que yo la activara. Fotograma 1. Eve levanta la vista, su expresión es de cansancio. Fotograma 2. Sus ojos se encuentran con los míos. Sus pupilas se dilatan. Fotograma 3. Su mirada baja involuntariamente, recorriendo mi torso, mi abdomen marcado y más allá. Fotograma 4. El reconocimiento llega a su mente. Eve se quedó petrificada en medio del pasillo. La tableta de datos se le resbaló de las manos, cayendo al suelo con un estrépito sordo que nadie pareció notar. Su rostro, usualmente de un tono pálido y saludable, se encendió en un rojo carmesí tan intenso que casi competía con las luces de emergencia. En Naoya, su voz fue un hilo apenas audible, una mezcla de alivio, shock y una confusión abrumadora. Me detuve a escasos 2 metros de ella. No hice ningún gesto por cubrirme. Al contrario, me erguí un poco más, dejando que el agua y el fluido nutritivo terminaran de escurrir por mis piernas. Me pasé una mano por el cabello húmedo, echándolo hacia atrás con una elegancia que sabía que la ponía nerviosa. Samantha, dije, mi voz resonando con una profundidad nueva, recuperada. Te dije que la cámara hiperbárica era aburrida. He decidido que prefiero el aire libre. Eve abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Sus ojos estaban fijos en mi pecho, donde una cicatriz en forma de estrella, recuerdo de un impacto de Nolan, resaltaba sobre mi piel. Parecía atrapada en un dilema interno entre apartar la mirada por decencia o seguir observando la anatomía de la persona que casi muere por ella semanas atrás. Naoya. Por todos los. Ponte algo. Gritó finalmente, aunque no se movió ni un centímetro. Sus manos se encendieron instintivamente con una luz rosa, pero en lugar de atacarme, parecía usarlas para cubrirse su propio rostro, aunque mirando a través de sus dedos. ¿Por qué tanta prisa, Samantha?
Di un paso hacia ella, acortando la distancia. El olor a ozono y a fluido médico llenó el espacio entre nosotros. Hace apenas unos días llorabas sobre mi cama médica porque pensabas que no volverías a verme. Aquí me tienes. Sin filtros, sin cuadros editados. Solo yo. Eve retrocedió un paso, chocando contra la pared del pasillo. El contraste entre su vestido ligero y mi desnudez absoluta en medio de una base militar de alta tecnología era surrealista. Los guardias detrás de mí empezaron a murmurar, incómodos, pero una mirada gélida mía sobre mi hombro los hizo callar al instante. Eres un idiota arrogante, susurró ella, aunque su respiración se había vuelto errática. Podrías haber esperado a que te trajeran una bata. Cecil va a tener un ataque al corazón si te ve así en las cámaras. Cecil ya ha visto suficiente, respondí, deteniéndome justo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que sintiera el calor que mi cuerpo emanaba tras la regeneración. Pero tú solo me habías visto como un hechicero o como un paciente. Considera esto una prueba de que estoy completamente funcional. Eve finalmente bajó las manos, y aunque su sonrojo no desaparecía, su mirada se volvió un poco más firme, aunque seguía recorriéndome con una curiosidad que no podía ocultar. Hubo un silencio prolongado, cargado de una tensión eléctrica que no tenía nada que ver con los generadores de la base. Era la tensión de dos personas que habían estado al borde de la pérdida y que ahora se encontraban en la cruda y absoluta realidad. «¿Estás bien?», dijo ella, su voz suavizándose, casi ignorando el hecho de que estaba desnudo por un momento para enfocarse en mi salud. «¿Realmente estás bien?». «Mejor que nunca, Samantha», respondí, permitiéndome una sonrisa suave, una que no era burlona ni petulante, sino genuina. «Ahora, si pudieras crearme una prenda con esa energía tuya o señalarme dónde demonios guardó Cecil mi ropa, te lo agradecería. Aunque no me importaría seguir paseando así un rato más si eso te mantiene tan atenta». Eve soltó una risa nerviosa, golpeando mi brazo con suavidad mientras conjuraba una capa de energía rosa para envolverme de forma improvisada, aunque sus ojos seguían brillando con una chispa que me decía que esa imagen no se borraría de su mente en mucho tiempo. «Muévete, Zenin», dijo ella, recuperando su compostura. «Antes de que Rex aparezca y esto se vuelva aún más raro». Caminamos juntos por el pasillo, ella todavía roja como un tomate y yo envuelto en seda rosa de energía pura, bajo la mirada atónita de toda la base de la GDA. El cuadro era perfecto, a su manera caótica. Eve se apresuró a materializar un conjunto básico de ropa con sus poderes mientras me escoltaba hacia los vestidores privados. Minutos después, salí vistiendo mis pantalones oscuros de seda y una camisa negra de lino que ella misma había recuperado de mis pertenencias. Me sentía ligero, como si la gravedad de la Tierra fuera apenas una sugerencia después de haber sido aplastado por la densidad física de un Viltrumita. «No vamos a esperar a que Cecil nos dé el alta», dije, ajustándome los puños de la camisa mientras caminábamos hacia uno de los túneles de servicio menos vigilados. «Ya he pasado suficiente tiempo siendo observado como un espécimen bajo un microscopio». Eve asintió, todavía evitando el contacto visual directo después de lo ocurrido en el pasillo, pero con una sonrisa cómplice. «Conozco un punto ciego en los radares del sector norte. Si salimos ahora, para cuando Cecil se dé cuenta de que no estás en la cámara, estaremos cruzando el estado. La huida de la jaula de oro salimos a la superficie a través de un conducto de ventilación oculto en las afueras de la base». El aire fresco de la noche nos golpeó el rostro, un alivio comparado con el olor a antiséptico y ozono. Eve me rodeó la cintura con un brazo, y antes de que pudiera protestar por mi orgullo herido de ser cargado, sus pies se despegaron del suelo. «Relájate, Zenin», susurró ella. «Estás recuperado, pero no quiero que gastes tu energía en moverte a la velocidad de la luz todavía. Déjame hacer el trabajo esta vez». Nos elevamos sobre los bosques que rodeaban la base secreta. Debajo de nosotros, las luces de la GDA parecían pequeñas luciérnagas atrapadas en un frasco de cristal. Eve creó una burbuja de energía rosa a nuestro alrededor, no para protegernos del viento, sino para hacernos invisibles a los radares térmicos. Un viaje entre las nubes. El viaje hacia mi apartamento en Chicago fue lento, casi deliberado. Eve volaba a una altitud donde las nubes se sentían como jirones de algodón frío contra la burbuja. El silencio era absoluto, roto solo por el suave zumbido de la energía de Samantha. «¿En qué piensas?».
Preguntó ella, mirando el horizonte donde las luces de Chicago empezaban a dibujar una línea de oro y neón. En que este es el primer momento en semanas en el que no tengo que editar nada, respondí, apoyando mi espalda contra la pared traslúcida de su constructo. En el mundo de los Flaxan, cada segundo era un cálculo. Aquí, miré sus manos, que aún brillaban suavemente, el tiempo simplemente fluye. Es una sensación extraña para alguien como yo. Eve se inclinó un poco más hacia mí. La luz rosa de la burbuja bañaba su rostro, suavizando sus rasgos y haciendo que sus ojos brillaran con una intensidad especial. A veces, Naoya, lo más difícil no es ir rápido, sino saber cuándo detenerse, dijo ella con una voz suave. Te pasas la vida dividiendo la realidad en 24 cuadros por segundo, buscando la perfección en cada uno de ellos. Pero la vida real ocurre en los espacios entre esos cuadros. En las imperfecciones. Extendí mi mano y rocé sus dedos. Esta vez no hubo tensión de combate, ni el shock de verme desnudo. Solo una conexión tranquila. Supongo que tienes razón, admití. Aunque admitir que tienes razón es algo que no planeo hacer muy a menudo. Daña mi imagen de superioridad. Eve soltó una risa clara que resonó dentro de la burbuja. Tu imagen de superioridad quedó un poco comprometida cuando estabas empapado en fluido azul hace 20 minutos, así que no te preocupes por eso. La llegada al refugio cruzamos los límites de la ciudad. Los rascacielos pasaban por debajo de nosotros como gigantes dormidos. Eve descendió con elegancia hacia el balcón de mi ático, el mismo lugar donde semanas atrás habíamos compartido aquel té silencioso. Cuando nuestros pies tocaron el suelo, la burbuja se desvaneció con un suave suspiro de energía. Me sentía extraño al estar de nuevo en mi propio espacio. El apartamento estaba impecable, tal como lo había dejado, pero se sentía como si hubiera pasado una eternidad desde la última vez que estuve allí. Caminamos hacia el interior. No encendí las luces. La luz de la luna que entraba por los ventanales era suficiente. Eve se quedó junto a la puerta del balcón, observándome con una mezcla de ternura y expectativa. ¿Estás en casa, Naoya?, dijo ella. Estamos en casa, corregí, girándome hacia ella. El viaje había terminado, pero al mirar a Eve en medio de mi salón, supe que la verdadera paz no estaba en el apartamento, ni en la ausencia de Cecil, sino en el hecho de que, por fin, podía permitirme ser vulnerable frente a alguien sin miedo a que el cuadro se rompiera. El apartamento estaba sumido en una penumbra cálida, rota solo por el parpadeo de los anuncios de neón de la ciudad que se reflejaban en el cristal y la luz plateada de la luna. No encendimos las luces. No hacía falta. El aura de Eve, ese suave resplandor rosado que siempre parecía emanar de ella cuando estaba relajada, era suficiente para iluminar el salón. Me desplomé en el sofá de cuero, soltando un suspiro que pareció arrastrar consigo meses de fatiga. Eve, tras dudar un segundo, se sentó a mi lado, encogiendo las piernas y apoyando la espalda contra el reposabrazos, quedando frente a mí. ¿Sabes qué es lo que más extrañé?, preguntó ella, rompiendo el silencio con una voz que era casi un susurro. No fueron las misiones, ni la adrenalina. Fue el olor de este lugar. Huele a ese incienso caro que traes de Kioto ya. Bueno, a ti. Es sándalo y madera de cedro, respondí, cerrando los ojos por un momento. Mi padre decía que un hombre que no controla el aroma de su entorno no puede controlar su propio destino. Una de sus tantas frases pomposas que me quedaron grabadas como una maldición. Eve rió suavemente, y sentí el roce de su pie contra mi rodilla. ¿Cómo era realmente?, preguntó, su tono volviéndose más íntimo. No el Naoya heredero del clan, sino el niño. ¿Alguna vez jugaste a algo que no fuera a matarte con alguien más? Me quedé pensativo, mirando las sombras en el techo. Era disciplinado. Mi primer recuerdo es estar de pie bajo una cascada helada a los 4 años, tratando de no parpadear para que mi padre no me golpeara. Pero, hice una pausa, permitiéndome una confesión que no le daría a nadie más, tenía una colección de figuras de madera talladas. Pequeños animales. Los escondía debajo de los tatamis de mi habitación. Me gustaba pensar que tenían sus propias batallas, lejos de las de los humanos. Un Naoya coleccionista de animalitos de madera. Eve sonrió, y su mirada se volvió profunda, llena de una ternura que me desarmaba. Es difícil imaginarte así. Tan vulnerable. La vulnerabilidad es un lujo que solo te permites cuando sabes que nadie va a usarla para degollarte, dije, girando la cabeza para mirarla a los ojos.
Y curiosamente, tú eres la única persona con la que no siento la necesidad de estar en guardia en el cuadro número 1. Eve se inclinó hacia adelante, reduciendo el espacio entre nosotros. Sus dedos empezaron a jugar con el borde de mi manga, trazando patrones invisibles. A veces me pregunto si esto es real, confesó ella, bajando la vista. Somos tan diferentes. Tú vienes de un mundo de tradiciones rígidas y sombras, y yo soy un experimento científico que salió demasiado bien. A veces siento que soy solo una construcción de moléculas y que, en cualquier momento, podría simplemente desvanecerme. No eres una construcción, Samantha, puse mi mano sobre la suya, deteniendo su juego nervioso. Eres la constante en mi ecuación. He visto mundos arder y he visto a hombres que se creen dioses suplicar por su vida. Pero nada de eso tiene el peso que tiene este momento. Ella levantó la vista y la conexión fue instantánea. Hablamos de tonterías. De cómo ella odiaba el sabor del café de la base, de mi manía por ordenar mis libros por la antigüedad del papel, de lo mucho que le gustaba a ella volar bajo la lluvia porque el agua se siente como cristales rompiéndose contra la burbuja. Fueron horas de trivialidades que se sentían como los secretos más profundos del universo. Hablamos de miedos infantiles, de platos de comida favoritos que ya no existían, y de cómo el silencio entre nosotros era el único que no me resultaba opresivo. Naoya, susurró ella, acercando su rostro al mío hasta que nuestras narices casi se rozaron. Gracias por volver. No creo que hubiera podido soportar que Chicago se sintiera tan vacía sin ti. No planeo irme a ningún lado donde no puedas alcanzarme, Samantha, respondí. Me incliné el resto del camino y la besé. Fue un beso lento, sin la urgencia de la base médica ni el miedo del portal. Sabía a casa, a descanso y a una promesa silenciosa de que, por esta noche, el mundo exterior y sus monstruos podían esperar. El cuadro era perfecto, y por una vez, no tuve que editar nada para que lo fuera. La penumbra del apartamento se volvió más densa, más cálida, mientras el rumor de la ciudad de Chicago quedaba relegado a un murmullo lejano tras los ventanales. El aire entre nosotros parecía vibrar, cargado de una electricidad que no era energía maldita ni construcción molecular, sino algo puramente humano que ambos habíamos estado conteniendo desde el momento en que cruzamos aquel portal de regreso. Eve no se apartó cuando mis manos, aún con las marcas de la batalla pero ahora suaves y decididas, subieron desde sus manos hasta sus hombros. Podía sentir el calor que emanaba de su piel, un contraste abrumador con el frío acero de la base del Agda. Ella soltó un suspiro entrecortado, una rendición absoluta, y se dejó caer un poco más hacia mí. Naoya, susurró mi nombre contra mis labios, y esta vez no era una advertencia ni un reproche. Era una invitación. Me incliné sobre ella, deshaciendo la distancia con una lentitud deliberada. Cada movimiento era como uno de mis cuadros de proyección, pero ejecutado con una delicadeza que nunca me permitía en combate. El beso fue profundo, una conversación sin palabras donde se mezclaban el alivio de estar vivos y el hambre de pertenecer a algo que no fuera una misión o un deber. Mis dedos se enredaron en su cabello, sintiendo la suavidad de las hebras mientras ella rodeaba mi cuello con sus brazos, atrayéndome con una urgencia que me hizo vibrar. En ese instante, las jerarquías de los Zenin, el poder de los Viltrumitas y los secretos de Cecil desaparecieron. Solo existía la presión de su cuerpo contra el mío y el ritmo coordinado de nuestras respiraciones. Con un movimiento fluido, nos trasladamos hacia la habitación. La luz de la luna bañaba la cama, creando un escenario de plata y sombras. Allí, entre sábanas de seda que se sentían como una caricia, el tiempo se detuvo de verdad. No hubo necesidad de editar la realidad. Cada contacto, cada roce de piel contra piel, era perfecto en su imperfección. Eve me miró a los ojos, su rostro iluminado por una vulnerabilidad que me dejó sin aliento. Sus dedos trazaron de nuevo la cicatriz en mi pecho, pero esta vez no era con horror, sino con una aceptación que me curaba más que cualquier técnica inversa. Te tengo, susurró ella, su voz apenas un aliento. Esta vez no eres un fantasma en un portal. Estás aquí. Estoy aquí, Samantha, respondí, bajando la voz hasta que solo ella pudiera escucharme. Y no hay ningún lugar en este o en cualquier otro mundo donde prefiera estar. La noche se extendió, volviéndose un espacio privado donde dos seres que el mundo consideraba armas se permitieron ser simplemente piel, deseo y refugio.
Fue una danza de sombras y luz, de una intimidad tan profunda que el propio aire parecía pesado. En la entrega del uno al otro, encontramos la única paz verdadera que habíamos conocido desde que nuestras vidas se cruzaron. La luz de la mañana se filtraba por las persianas del ático, proyectando líneas horizontales de oro pálido sobre las sábanas de seda negra. El bullicio de Chicago, el claxon de los taxis a lo lejos y el zumbido de la ciudad despertando se sentían como algo perteneciente a otra dimensión, un ruido de fondo que no lograba romper la burbuja de absoluto silencio que envolvía la habitación. Eve fue la primera en abrir los ojos. Parpadeó lentamente, dejando que su visión se ajustara a la claridad. Lo primero que sintió fue el peso cálido y sólido de Naoya a su lado. El brazo de él rodeaba su cintura con una posesión relajada, incluso en el sueño. Al intentar moverse un poco, el roce de las sábanas contra su piel le recordó instantáneamente su desnudez. Durante un segundo, el instinto de la chica que siempre tenía que estar alerta, la heroína que se vestía en un nanosegundo con un destello de energía rosa, gritó en su mente. Hubo un amago de pudor, un impulso de cubrirse o de saltar de la cama para recuperar su armadura molecular. Pero entonces, sintió la respiración pausada de Naoya contra su nuca, el calor humano que emanaba de él, y aquel impulso se desvaneció tan rápido como había llegado. Eve se relajó, dejando caer la cabeza de nuevo sobre la almohada. Se permitió un momento para simplemente estar. Miró hacia abajo y vio la mano de Naoya descansando sobre su vientre. Una mano que había visto aplastar metales y conjurar maldiciones, pero que ahora se veía pacífica, vulnerable. Ella misma se asombró de lo natural que se sentía. No había rastro de la incomodidad que esperaba, solo una sensación de plenitud y una calma que nunca había experimentado en la base de la gran y en su propia casa. Se giró con cuidado para quedar frente a él, sin romper el abrazo. Observó el rostro de Naoya mientras dormía. Sin esa máscara de arrogancia zenith, sin la sonrisa burlona o la mirada afilada, parecía mucho más joven. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos habían desaparecido. Idiota arrogante, susurró ella con una sonrisa casi imperceptible, estirando un dedo para rozar muy suavemente un mechón de cabello oscuro que caía sobre la frente de él. Fue ese pequeño contacto lo que rompió el velo del sueño de Naoya. No se despertó con un sobresalto, ni con la guardia alta. Sus párpados temblaron y se abrieron lentamente. Sus ojos, usualmente cargados de una intensidad eléctrica, estaban nublados y suaves por el sueño. Tardó un par de segundos en procesar dónde estaba. Cuando su mirada se enfocó en el rostro de Eve, a escasos centímetros del suyo, una chispa de reconocimiento y calidez sustituyó a la confusión. Buenos días, Samantha, su voz sonó ronca, profunda, con ese matiz de cansancio matutino que la hizo estremecer. Mis cálculos dicen que este es el primer cuadro perfecto del día. Eve soltó una risita suave y escondió el rostro en el hueco de su cuello, abrazándolo con más fuerza. Te has despertado muy poético para ser alguien que ayer rompió un tanque de cristal con los puños. Es el efecto del entorno, respondió Naoya, rodeándola con ambos brazos y pegándola a su pecho. El ático tiene buena acústica para la cursilería, parece ser. Se quedaron así durante mucho tiempo. No había prisa por desayunar, ni por revisar los comunicadores, ni por preguntarse si Nolan estaba planeando un genocidio o si Cecil estaba rastreando sus coordenadas. El tiempo, ese concepto que Naoya solía manipular a su antojo, se volvió algo fluido y sin importancia. Hablaron en susurros de cosas sin sentido. Naoya le confesó que el edredón de su cama era de una seda especial que solo se fabricaba en una aldea recóndita de Japón, y Eve se burló de él por ser un snob hasta para dormir. Ella le contó que, de niña, solía crear pequeñas esferas de energía rosa debajo de las sábanas para que les sirvieran de linterna y poder leer cómics a escondidas. ¿Qué cómics?, preguntó Naoya, acariciando la espalda de ella con movimientos lentos. De ciencia ficción, respondió ella, mirando al techo con nostalgia. Irónico, ¿verdad? Ahora vivo en una historia de ciencia ficción. Pero ninguno de esos libros mencionaba a hechiceros japoneses egocéntricos. Eso es porque soy un género en mí mismo, Samantha. No me pueden clasificar. El día transcurrió con una lentitud deliciosa.
Se levantaron tarde, compartieron una ducha larga y vaporosa donde las risas sustituyeron a la tensión, y terminaron desayunando en la barra de la cocina, Naoya vistiendo solo un pantalón de pijama de seda y Eve con una de las camisas de lino de él que le quedaba enorme. No encendieron la televisión. No revisaron los teléfonos. Fue un día de paz robada al destino. Caminaron descalzos por el apartamento, escuchando discos de vinilo que Naoya coleccionaba y discutiendo sobre si el arte moderno era una genialidad o una estafa. Hacia el atardecer, se sentaron en el balcón a ver cómo el cielo de Chicago se teñía de violeta y naranja. Eve apoyó la cabeza en el hombro de Naoya, y él apoyó su mejilla sobre el cabello de ella. «Podría acostumbrarme a esto», susurró Eve, cerrando los ojos mientras el viento fresco de la tarde les rozaba la cara. «No te acostumbres demasiado», respondió Naoya, aunque su tono no era frío, sino protector. «Disfruta el cuadro mientras dure. Pero recuerda que soy yo quien sostiene el marco. Mientras estemos aquí, nadie va a interrumpir este silencio. Te lo prometo». La noche volvió a caer sobre la ciudad, pero esta vez no traía consigo la sombra de la guerra, sino la promesa de otra noche de calma en su propio refugio privado. La cocina de Naoya era un santuario de minimalismo y precisión, un reflejo de su mente. Todo era acero inoxidable, piedra oscura y cuchillos japoneses tan afilados que parecían capaces de cortar el espacio-tiempo. «A ver si lo entiendo», dijo Eve, sentada sobre la encimera con las piernas cruzadas, observándome con una sonrisa divertida mientras yo me colocaba un delantal de lino negro sobre mi torso desnudo. El gran heredero del clan Zenin, el hombre que puede procesar la realidad en 24 cuadros por segundo, ¿va a intentar hacerme algo que no sea té? No lo intentaré, Samantha. Lo ejecutaré a la perfección, respondí, dándole una mirada de reojo cargada de mi arrogancia habitual. Cocinar es, en esencia, una serie de acciones coordinadas en el tiempo. Si puedo calcular el punto de impacto de un viltrumita, puedo calcular el punto exacto de caramelización de una cebolla. Eso es lo más romántico y aterrador que me han dicho nunca, rió ella, robando un trozo de pimiento que yo acababa de cortar. Me movía por la cocina con la misma fluidez con la que me movía en combate. No había movimientos desperdiciados. El sonido del cuchillo golpeando la tabla de madera era rítmico, casi musical. Un golpe cada 0041 segundos, exactamente un cuadro de mi proyección. Decidí preparar un omurice perfeccionado. No era un plato de alta alcurnia, pero había algo en su sencillez que me resultaba desafiante. Eve me observaba fascinada, no solo por la comida, sino por la forma en que mis manos se movían. Había una intimidad diferente en ver a alguien usar su poder para algo tan mundano como alimentar a la persona que ama. ¿Sabes?, dijo ella, su voz volviéndose más suave mientras el aroma del arroz salteado empezaba a llenar el aire. En la base, siempre comemos cosas sintetizadas o pizza fría. Ver esto, verte así, hace que todo lo de afuera parezca una película que vi hace mucho tiempo. Ese es el truco, Samantha, dije, vertiendo el huevo batido en la sartén caliente con un movimiento circular perfecto. La realidad es lo que decidimos que sea en este momento. Los Flaxan, Cecil, Nolan, son solo ruido estático. Esto es lo que es real. Sin embargo, incluso para un Zenin, la confianza excesiva es un riesgo. Justo cuando estaba por hacer el movimiento final, voltear la tortilla sobre el arroz, para que se abriera como una flor, Eve se bajó de la encimera y me abrazó por la espalda, hundiendo su rostro entre mis omóplatos. «Hueles mejor que la comida», susurró. Ese contacto, tan cálido y repentino, hizo que mi ritmo se desajustara por un milisegundo. La tortilla no cayó exactamente donde debía, y un poco de huevo quedó colgando del borde del plato. Me quedé congelado, mirando el error. «Error de cálculo», murmuré, fingiendo una molestia que no sentía. Eve soltó una carcajada limpia y sonora, abrazándome más fuerte. «¡Oh, no! El cuadro perfecto se ha roto. ¿Qué vamos a hacer ahora, señor?» «¿Perfección?». Me giré entre sus brazos, dejando la sartén a un lado. La rodeé con mis manos, manchándole un poco la camisa, mi camisa, con un rastro de harina que tenía en los dedos. «Supongo que tendré que castigarte por sabotear mi técnica», dije, acercando mi rostro al suyo. «O simplemente aceptaré que algunas imperfecciones hacen que el resultado sea más interesante». Cenamos allí mismo, en la barra, compartiendo el plato. Estaba delicioso, a pesar del pequeño fallo estético.
Hablamos de tonterías. ¿De qué películas odiábamos? ¿De qué país nos gustaría visitar si el mundo no estuviera siempre a punto de acabarse? Y de cómo Rex probablemente explotaría de envidia si supiera que estábamos teniendo una noche tan normal. No quiero que este día termine, confesó Eve, limpiándose una gota de salsa de la comisura de los labios. No tiene por qué, respondí, tomando su mano y entrelazando nuestros dedos. La noche aún es joven, y tengo un proyector de cine antiguo en la otra sala. Podríamos ver algo clásico, o simplemente quedarnos aquí hasta que el sol vuelva a salir. Nos trasladamos al sofá, envueltos en una manta de lana gruesa. Eve se acurrucó contra mi pecho y yo apoyé mi barbilla sobre su cabeza, aspirando el aroma de su cabello. El silencio era absoluto, una paz tan profunda que casi podía sentir cómo las heridas de nuestras almas terminaban de cicatrizar. Por una noche, no fuimos un hechicero y una superheroína. Fuimos solo dos personas enamoradas que habían encontrado un refugio en el caos del otro. El mundo seguía girando ahí fuera, pero dentro de esas paredes, el tiempo se había detenido en el cuadro más hermoso que jamás hubiera proyectado. La mañana siguiente no trajo revelaciones cósmicas ni llamadas de emergencia. El sol entró de lleno en el salón, revelando las motas de polvo que bailaban en el aire y los restos de la cena de la noche anterior. Fue un despertar lento, de esos donde el cuerpo pesa y la mente se niega a conectar con el deber. Eve se pasó la mañana curioseando en mi biblioteca. Se veía extrañamente cómoda caminando descalza sobre el suelo de madera, con las mangas de mi camisa negra remangadas hasta los codos. Naoya, ¿de verdad tienes 3 ediciones diferentes del mismo libro de historia?, dijo ella, sacando un tomo encuadernado en cuero. ¿Es por la caligrafía o simplemente porque te gusta acumular cosas que nadie más puede leer? El papel envejece de forma distinta según el clima donde se guardó, Samantha, respondí desde la cocina, mientras molía granos de café con una parsimonia casi meditativa. Cada edición tiene un tacto diferente. Leer no es solo absorber información, es una experiencia física. Eres un snob de proporciones épicas, rió ella, dejando el libro y acercándose para robarme un sorbo del café recién hecho, arrugando la nariz al probarlo sin azúcar. Puaj, esto está más amargo que tu humor por las mañanas. El resto de la tarde fue una sucesión de momentos insignificantes que, paradójicamente, se sentían vitales. Nos sentamos en el suelo del salón a limpiar mis pinceles de caligrafía. Eve, con su curiosidad científica, intentaba entender la viscosidad de la tinta china, mientras yo trataba de explicarle, sin mucho éxito, que el trazo perfecto no venía del control muscular, sino de dejar que la mano se moviera sola en el cuadro exacto. Mira esto, dijo ella, concentrándose. En lugar de usar el pincel, creó una pequeña estructura de energía rosa en el aire, una réplica perfecta de un kanji que yo acababa de escribir. La figura flotaba, brillando suavemente. Es técnicamente perfecto, comenté, observando su creación, pero le falta alma. Es demasiado simétrico. Oye. Me dio un empujón amistoso con el hombro. La simetría es la base del universo. La imperfección es la base de la belleza, repliqué, atrapando su mano antes de que pudiera deshacer el kanji flotante. Hacia las 4 de la tarde, decidimos que no queríamos cocinar de nuevo. Pedimos comida a un restaurante local de Chicago, algo tan mundano como unas hamburguesas con patatas fritas. Comimos directamente de las cajas de cartón, sentados en el balcón mientras veíamos a la gente caminar por la acera, ajenos a que un hechicero y una heroína los observaban desde arriba. A veces me pregunto si ellos saben lo afortunados que son, susurró Eve, señalando a una pareja que discutía por un mapa en la esquina. Su mayor problema hoy es encontrar una dirección. No tienen que preocuparse por portales interdimensionales ni por el destino de la raza humana. Esa es la verdadera paz, Samantha, dije, robándole una patata frita. El derecho a preocuparse por estupideces. Y mientras yo esté aquí, me aseguraré de que sigan teniendo ese derecho. Aunque solo sea para poder verte a ti comer una hamburguesa sin tener que llevar un traje de combate. No hubo grandes discursos ni promesas de amor eterno bajo la lluvia. Solo hubo el sonido del viento, el sabor de la comida barata y la calidez de su mano sobre la mía. Fue un día de una normalidad tan absoluta que se sentía como el acto de rebeldía más grande que jamás hubiéramos cometido contra el destino.
Cuando el sol empezó a bajar de nuevo, nos quedamos en silencio, simplemente existiendo el uno para el otro, disfrutando de la maravillosa y aburrida rutina de ser, por un momento, dos personas comunes. El sol comenzaba a esconderse tras los rascacielos de Chicago, tiñendo el horizonte de un naranja quemado y violeta profundo. Decidimos que estar encerrados en el ático, por muy cómodo que fuera, empezaba a sentirse como otra celda, aunque fuera una de lujo. Vamos fuera, dije, terminando de abotonarme una chaqueta ligera. Quiero ver si esta ciudad es tan interesante como dices cuando no la estás sobrevolando a 1000 metros de altura. Caminamos por las calles de Chicago como cualquier otra pareja. Fue una sensación extraña. El ruido del tráfico, el murmullo de la gente saliendo de sus oficinas y el olor a comida callejera nos envolvían. Para alguien que vive calculando cada segundo en cuadros, ver el fluir caótico y desordenado de la multitud era casi hipnótico. No había guardias, no había cámaras de seguridad de la GRA apuntándonos, solo nosotros dos perdiéndonos entre la gente. Pasamos por Millennium Park. Eve se detuvo un momento frente a Devean, observando su propio reflejo deformado en la superficie plateada. Me puse a su lado y ella se apoyó en mi brazo, mirando nuestras imágenes distorsionadas. ¿Sabes?, dijo ella, rompiendo el silencio mientras caminábamos bajo los árboles del parque. Durante todo este tiempo, en la base, en las misiones, e incluso aquí, me has llamado Samantha. Me detuve y la miré. Ella no parecía molesta, pero había una seriedad suave en su mirada, una búsqueda de mayor cercanía. «¿Es tu nombre?», respondí con mi habitual tono pragmático. Un nombre sólido para una mujer que controla la estructura de la materia. Ella soltó una risita y negó con la cabeza, deteniéndose frente a mí y tomándome de las manos. El viento del lago Michigan le agitaba el cabello, dándole un aspecto casi etéreo bajo las luces de la ciudad. Para el resto del mundo soy Samantha Eve, o Atom Eve, o simplemente un activo de Cecil, explicó, mirándome fijamente a los ojos. Pero contigo quiero ser simplemente yo. Naoya, quiero que me llames solo Eve. Sin apellidos, sin títulos. Solo Eve. Me quedé en silencio un momento, procesando la importancia de ese pequeño cambio. En mi mundo, los nombres y los títulos lo eran todo, marcaban tu posición y tu destino. Pero aquí, en esta calle ruidosa, ella me estaba pidiendo que eliminara la última barrera formal que quedaba entre nosotros. Está bien, Eve, dije, probando el nombre en mis labios. Sonaba más corto, más íntimo, más real. Si eso es lo que el cuadro necesita para estar completo, así será. Ella sonrió de una manera que hizo que todo el entrenamiento Zenin del mundo pareciera irrelevante. Seguimos caminando un rato más, disfrutando del anonimato, hasta que llegamos a una zona más tranquila cerca de donde ella tenía su propio espacio. La burbuja de paz de las últimas 24 horas empezaba a cerrarse. El peso de la realidad, su familia, sus propias responsabilidades y el hecho de que ambos necesitábamos procesar lo ocurrido por separado, se hizo presente. Tengo que volver a casa, Naoya, dijo ella, deteniéndose en una esquina sombreada. Necesito ver cómo están las cosas por mi cuenta, y supongo que tú también tienes tus propios planes para lidiar con Cecil y Nolan. Lo entiendo, respondí, dándole un apretón en la mano antes de soltarla. No sería una buena historia si no hubiera un interludio. Llámame, dijo ella, dándome un beso rápido pero cargado de todo lo que habíamos compartido en el ático. Y recuerda, nada de 24 cuadros cuando estés conmigo. Solo, vive el momento. La vi elevarse suavemente, convirtiéndose en un destello rosa que se perdió rápidamente entre las luces de los edificios. Me quedé allí, solo en la acera, sintiendo el vacío repentino de su ausencia. Metí las manos en los bolsillos y comencé el camino de regreso a mi apartamento. El recorrido mundano había terminado, y aunque volvía a estar solo, algo en mi interior se sentía diferente. El cuadro ya no era solo mío. Ahora tenía un nombre nuevo, y ese nombre era Eve.